Pues arrancamos con la tutoría de hoy. Una tutoría que ya va a introducir la posibilidad de trabajar con un nuevo paradigma de programación dentro de PHP. Y acordaros, hasta ahora, por recapitular un poquito, hemos trabajado pues la capacidad de poder crear expresiones con todo el repertorio, abanico de operadores y funciones de librería, ¿sí? Y también hemos trabajado con varias APIs, ¿vale? Varias librerías también que nos proporciona el entorno de PHP, como la de fechas, la de arrays, ¿vale? Arrays como funciones también de librería de PHP. Hemos introducido esa estructura de datos muy interesante, una estructura de datos ya compuesta, en la que podemos almacenar más de un valor en la estructura. Y hoy vamos a ya profundizar o introducir la posibilidad de trabajar en programación estructurada. Una modalidad de programación, un paradigma que conocéis, porque básicamente todo el mundo que programa tiene esa formación, tiene esa habilidad de estructurar cierta lógica y poder expresarla con un conjunto de estructuras de control muy reducido, muy simple. Básicamente tenemos estructuras de control secuenciales, condicionales e iterativas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con esta nueva ampliación, ¿no? del lenguaje del que disponemos? Bueno, pues vamos a poder empezar a describir algoritmos. ¿Vale? Con la programación estructurada, lo que vamos a poder hacer es escribir un algoritmo que no es otra cosa que un plan de acciones. Vale, por lo tanto, las personas que ya trabajan y ya tienen asimilado esa habilidad de la programación estructurada, normalmente planifican y son capaces de expresar eh, estos planes de acción utilizando precisamente estas estructuras de control. Por ejemplo, un ejemplo que yo me gusta mucho y yo creo bastante ilustrativo. Imaginaros que tenéis un amigo que viene a España, no sabe, en principio no tiene mucha idea de la cocina española, quiere presentarse a una entrevista de trabajo en un restaurante, ¿vale? Y sabe perfectamente que posiblemente una de las pruebas que le van a hacer es hacer una tortilla de patata. Entonces te pide a ti consejo y te dice, por favor, escríbeme un plan, un algoritmo que me permita seguir paso a paso lo que pone en tu chuleta, de alguna manera, y que me permita pues cocinar una tortilla española. Vale. Imaginaros que estáis vosotros en esa tesitura, ¿no? De alguien que os pide esa información. Aquellas personas que ya trabajan y ya tienen interiorizado el ámbito de la programación estructurada, posiblemente utilizaría estas estructuras de control. ¿Sí? Diría, bueno, pues lo que vas a hacer es, pues mientras haya patatas en el bol, pues coge una patata, pélala y trocéala. Y guarda en un recipiente todas esas patatas peladas y troceadas. Luego vas a tener un bol de cebollas, pues mientras haya cebollas, también trocéalas. Luego, de manera secuencial, pon el aceite a calentar, fríe las patatas y la cebolla hasta que de alguna manera ya estén doradas. ¿Sí? O podrías incluso establecer una condicional, ¿no? Si la tortilla te la piden con cebolla, pues haz el trabajo con las cebollas, si no, pues en principio sigue adelante, no hace falta que hagas esa labor. Vale. Pensar un poco en cómo vosotros lo describiríais. Si lo describís de una manera más prosaica, más en párrafos largos, sin esa visión tan itemizada, haz esto, después entra en un bucle mientras ocurra cierta cosa, pues sigue haciéndolo hasta que eso deje de cumplirse, entonces continúa con el algoritmo. Si tenéis esa visión que vosotros, ese plan os sale de manera natural, expresado
con esas estructuras de controles porque tenéis bastante bien asimilada la programación estructurada. ¿Vale? Y ya describís planes en esos términos. Realmente, te digo, cuando la gente practica y está programando y es parte incluso de su día a día, es muy normal que ya todos los planes los expreses en esas líneas. O sea que puede ser también una información que te dice si ya has llegado a ese punto de interiorizar la programación o no. Entonces, ¿cómo vas a afrontar, qué método vas a utilizar a la hora de trabajar en programación estructurada? Bueno, pues lo primero que tienes que, de alguna manera, elaborar es ese plan, ¿no? Ese algoritmo, pero no necesariamente en el lenguaje de programación en el que quieres resolverlo. A pesar que hay mucha gente que cuando se plantea hacer un algoritmo medianamente complicado o que tiene una lógica un poquito más compleja, la manera que quiere resolverlo es directamente en el IDE, ir tecleando ese plan o ese algoritmo con estructuras de control del lenguaje de programación y intentar ejecutarlo y que funcione. Normalmente eso no suele llevarte a buen término, porque fíjate, ahí de nuevo estás mezclando dos complejidades. Una, la elaboración del algoritmo en sí, y dos, la expresión de ese algoritmo en un lenguaje de programación. En este caso incluso es un lenguaje de programación nuevo para vosotros. Con lo cual, si sumas esas dos complejidades, posiblemente tu cabeza empiece un poco a perder capacidad de resolver el problema. Con lo cual, estas dos actividades se pueden dividir muy fácilmente. ¿Vale? De tal manera que si tú describes tu plan, tu algoritmo en un pseudocódigo, en un lenguaje incluso natural, en el que obviamente lo vas a expresar en estos términos, ¿no? Pues hace esto, sí, ocurre esto, entonces haz lo otro, mientras pase tal cosa, sigue aplicando esta serie de instrucciones, o un for, o las estructuras las conocéis, ¿no? El if, en cuanto a iterativo, tenéis un while, tenéis un do while, tenéis un for, ¿sí? Todas esas las conocéis de primero. Entonces, si tú lo expresas de una manera, en lenguaje natural, de manera, digamos, genérica o abstracta, sin tener que describirlo con todos los requisitos sintácticos que te obliga un lenguaje de programación para que eso finalmente se pueda ejecutar, tienes más libertad, ¿vale? Tienes más libertad a la hora de expresar ese algoritmo. Una vez que tienes más o menos claro en tu mente qué plan te va a llevar a resolver esa tarea con esa lógica que tú has escrito en términos bastante laxos, porque lo estás escribiendo casi en lenguaje natural, conviene de alguna manera repasar mentalmente tu plan simulando su ejecución, ¿vale? Si tú haces ese plan de la tortilla de patata, te puede resultar fácil, ¿no? Simularlo mentalmente, te imaginas a ti haciendo esa tortilla, que muchas veces es como hacemos los planes, ¿no? Imaginando cómo ese plan finalmente se lleva a la realidad, o cómo se va a ejecutar en ese momento, paso a paso, y podemos hacer un repaso mental. Pues este plan tiene, según lo estoy imaginando, puesto un poco en marcha, puesto en acción, me voy convenciendo de que es un buen plan. Porque veo que efectivamente primero la tortilla, tal, luego los huevos, lo bato, echo la mezcla, tal, lo cuajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y voy imaginándome esa elaboración de la tortilla. Con la programación, en un lenguaje de programación ocurre lo mismo. Yo tengo un plan y lo puedo imaginar cómo ese plan finalmente se va a ejecutar en el ordenador. Porque entiendo muy bien las estructuras de control. Entiendo que cada estructura de control de alguna manera va a requerir una serie de ejecución de instrucciones, pero entiendo cuántas veces va a hacer el bucle, cuándo va a salir de él, qué valores se van a depositar en cada variable. Pensar en las variables como esos recipientes, ¿no?, que estoy utilizando durante la elaboración de la tortilla.
recipiente para las patatas, otro para las patatas una vez ya cocinadas, otro para el huevo, otro para la tortilla, ¿sí? Y si os fijáis, un algoritmo, básicamente, de una manera muy genérica, se puede describir como algo que transforma un input, unas entradas, en un output, en una salida. ¿Vale? En el caso de la tortilla, estoy transformando unas patatas crudas, unas cebollas crudas, unos huevos, en una tortilla cocinada. ¿Vale? Cuando estoy manejando datos, posiblemente dejaré ciertos valores en unas variables de entrada y a partir de ciertas transformaciones, a partir de ciertos procesos, conseguiré un output en alguna otra variable de salida que he preparado, en otro recipiente dejaré un resultado final. Vale, o sea que al final no hago otra cosa que ir utilizando valores que tengo en esas variables de entrada, que he leído, o que he conseguido que me han pasado como parámetros, etcétera, etcétera, transformar a partir de esos valores, generar nuevos valores, hasta conseguir el valor que es el que estoy interesado en obtener, ¿no? Por eso siempre es importante cuando trabajamos estos algoritmos, si además es una función muy concreta, entender bien cuáles van a ser las entradas al algoritmo y cuál es la salida requerida, ¿eh? Después de toda mi lógica, de aplicar la lógica, cuál es la salida que tengo que obtener. Con lo cual, primera recomendación, primera directriz. Antes de querer programarlo en el lenguaje, tenéis que diseñarlo en vuestra cabeza. Además ocurre lo siguiente, hay muchísimas ocasiones en las que se ponen a teclear los algoritmos, obviamente la conversión de ese algoritmo que tengo en la mente, un poquito, posiblemente no con demasiada claridad, porque como no lo he escrito ni lo he probado mentalmente, tengo una serie de ideas, algunas líneas de acción, pero en mi cabeza todavía ese algoritmo no lo está del todo claro de cómo tengo que realmente acometer el problema. Entonces me pongo a escribirlo en la sintaxis, esa sintaxis me empieza a dar problemas, con lo cual empiezo a redefinir por los problemas que estoy teniendo a la hora de escribir esas líneas de código. Empiezo incluso a cambiar un poco la dirección del algoritmo, porque como eso no me funciona, pues intento un poco resolverlo de otra manera. Y empiezo un poco a ir por derroteros que ni yo mismo sé muy bien por dónde estoy yendo, ¿no? Parece que me está dirigiendo el código, o la manera que estoy escribiendo y los resultados que me está dando el IDE, el entorno, parece que me están dirigiendo ellos a mí en vez de yo, ¿no? Tener una idea fija e ir de alguna manera solventando problemas que se me van ocurriendo, pero siempre manteniendo un rumbo. Es ese algoritmo que yo he decidido que funciona y que puede ser el candidato a resolver el problema. Vale, muchas veces me encuentro ya en una línea en la que ya no sé ni dónde estoy. He cambiado el rumbo varias veces, sigo sin saber muy bien qué es lo que estoy programando y eso es todo, pues, los ingredientes para que finalmente lo que estoy haciendo no funcione y no sepa ni por qué no funciona, porque no sé muy bien lo que estoy programando. Vale, si tengo el algoritmo más o menos claro en mi cabeza, aunque cuando haga la conversión y empiece a traducir ese algoritmo a un lenguaje concreto, aunque eso me dé algún problema, yo siempre puedo volver, ¿no? Y siempre volver otra vez a concentrarme y a refrescar cuál era el algoritmo que yo tenía en mente, porque lo tengo anotado, tengo descrito en papel. Y eso permite que me desvíe o que no me desvíe, ¿no? de esas decisiones que he tomado fuera del IDE, muy concentrado sobre un papel, escribiendo ese algoritmo. Vale, o sea que esto es, de nuevo, ¿no? Paradigma estructurado, yo os quiero dar un cierto método, una cierta manera de acometerlo, de afrontarlo, para que tengáis también, ¿no? un modo mental. Estáis buscando un plan, estáis buscando un algoritmo y lo vais a tener que expresar con este tipo de estructuras de control. Eso requiere una práctica, eso no es algo que se consiga de un día para otro, ¿no? La mente tiene que pensar y razonar en ese modo, con esas herramientas. Y lleva tiempo.
Te puede llevar un año, año y medio, ¿eh? O sea, eso no es una tarea o una habilidad mental que consigas de un día para otro, ¿vale? Pero tenéis que ir en la línea correcta. Tenéis que esforzaros primero en pensar en el algoritmo, ¿vale? Y ir siendo fluidos en poder expresar esa lógica, pues viéndolo con cierta naturalidad. Vale, pues alguna preguntita sobre esta disertación, un poquito de cómo acometerlo, porque vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se consigue esto. Vamos a este algoritmo, ¿vale? Vamos a hacer dos algoritmos, ¿vale? Va a ser parte también de los ejercicios que vamos a resolver hoy. Uno de los algoritmos me pasa un número en cualquier base, expresado en cualquier base, a su equivalente decimal, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis familiaridad con el tema de los números expresados en distintas bases. Bueno, el sistema posicional, en principio nosotros utilizamos el decimal. Eso más o menos lo tenéis bastante claro, ¿no? El 582, pues es 2 por 10 a la 0, más, es decir, las unidades, más 8 por 10 a la 1, que son decenas, más 5 por 10 al cuadrado, que son las centenas. ¿Vale? Todos sabemos que puedes descomponer un número, dependiendo de las posiciones que tiene, pues unidades, decenas, centenas, y eso da un poco el peso. ¿Vale? El peso de cada dígito dentro del número, pues puedes ir sumando, ¿no? 5 por 100, 500, más 8 por 10, 80, más 3 por 1, 3, pues 583. Vale, esta misma manera un poco de conseguir el número lo puedes hacer en cualquier base. No solo decimal, sino en base 5, en base 7, en base 8. ¿Qué significa la base? La base te da el número de distintos símbolos que puedes utilizar en tus números. El decimal puedes utilizar hasta 10 símbolos. ¿Vale? Y utilizamos los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son símbolos, ¿vale? Utilizamos 9 símbolos, nada más. Es verdad que podemos, un número obviamente va a tener más de un dígito y eso nos permite representar números cada vez más altos, infinitamente grandes. Pero en realidad no manejamos más símbolos que esos 10. Luego se van repitiendo, se van poniendo en distintas posiciones, pero no vamos a utilizar símbolos distintos. Cuando utilizo la base 5, voy a utilizar 5 símbolos nada más. 0, 1, 2, 3 y 4. Esos 5 símbolos. No podría tener un número 6, 7, 2 en base 5, porque ya me estoy saliendo de los posibles símbolos que puedo utilizar, porque el 6 y el 7 no son símbolos utilizables en base 5, que solo puedo utilizar 5. Vale, entonces, eso un poco, por si teníais esa parte un poco de los números en distintas bases. Yo lo que quiero en este algoritmo es pasar de la base de un número en una base, que no es la decimal, a su número equivalente en la base decimal. ¿Vale? Y os digo aquí cuál es el algoritmo, ¿vale? El proceso. Entonces, el proceso es que tengo que ir, y esto ya lo vais pensando, dice, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está documentado. Bueno, pues, ¿cómo voy a hacer? Pues parece que va a haber un bucle, ¿no? Porque voy a ir repitiendo lo mismo por cada dígito. O sea, que yo aquí ya preveo que va a haber un bucle. ¿Sé cuántas veces voy a iterar? ¿Sé cuántas veces voy a ejecutar ese bucle? Pues sí, de antemano, si me das el número, yo sé que voy a ejecutarlo tantas veces como dígitos tenga el número. Vale, o sea que sí que tengo una idea bastante clara de cuántas veces voy a iterar. ¿Y qué voy a hacer dentro de ese bucle? Bueno, pues voy a ir multiplicando los dígitos que voy sacando por la derecha, primero el 1, luego el 4, luego el 3, por potencias de la base que van a ir también incrementándose, primero el 0, luego el 1, luego el 2. ¿Sí? O sea que aquí parece que tengo como un contador que va a ir incrementando y luego tengo un acumulador que me va a ir acumulando las aportaciones que me va a ir dando cada número según voy tratando, cada dígito según voy haciendo la transformación
al peso que me va a dar en el número, en la conversión al número decimal. Tengo que entender bien las cosas, ¿eh? O sea, cuando tú defines un algoritmo, tienes que tener bastante claro qué es lo que quieres hacer dentro de ese algoritmo. Otra de las cosas, que a veces, ¿no?, nos lanzamos a resolver un problema sin entender bien ni cuál es el problema ni qué solución es la que queremos darle a ese problema. Vale, bueno, pues visto todo esto, vamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas variables, cuántos recipientes voy a necesitar? ¿Cuántos recipientes necesito para representar y resolver este problema? Bueno, pues parece que claramente necesito uno para guardar el número que quiero transformar, otro para guardar la base, ¿no? Otro va a tener el acumulador y parece también que voy a necesitar una variable para ir representando estos índices, ¿no? O estas potencias. La variable, primero tomé el valor 0, luego el 1, luego el 2. Sí, acordaros un poco de este concepto de variable. La variable es una cajita en la que vas a meter valores, pero esos valores pueden ir cambiando, ¿sí? Entonces, de aquí va a haber variables cuyos valores no van a cambiar necesariamente, como es el número y la base, ¿sí? Es una vez que lo lea en el programa, se va a quedar establecido, pero el acumulador va a ir cambiando, ¿eh? Según vaya avanzando en el tratamiento del número, ese acumulador va a ir cambiando. Primero tendrá el número 1, luego el 21 y luego el 96. Va a ir acumulando, ¿eh?, las aportaciones de cada número, y este índice también va a ir cambiando, esta potencia. Primero va a tomar el 0, luego el 1, luego el 2. Vale, pues ya sé las variables. ¿Vale? Incluso, yo qué sé, puedo ponerlas aquí. A ver, en esta variable voy a simular que tengo las variables, ¿vale? Tengo el 341, en la base aquí tengo el 5, ¿sí? ¿Vale? Y estos son, a priori, los dos valores que leería dentro del programa. Entonces vamos a ver un poquito, voy a ir pasando de todo esto que he dicho, voy a ir intentando diseñar este ordinograma, ¿vale? Lo tenéis aquí en pseudocódigo. Pero, ¿qué haría al principio? Pues leería la base, el número y la conversión, ¿vale? Y la conversión la inicializo, porque es un acumulador, lo inicializo en 0. ¿Vale? Siempre que tengáis acumuladores, que vayan, tenéis que inicializarlos con un valor nulo, un valor que no signifique, ¿por qué? Sobre ese valor vais a estar sumando aportaciones. Vale, esto me ha colado aquí. Vale, ¿qué más voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a empezar el bucle, ¿no? Decía que iba a tener un bucle. Esto es un bucle for. Y el bucle for tengo que, de alguna manera, puedo definir un índice, inicializarlo, y mientras se cumpla una condición, voy a ir iterando, y una vez que termine esa iteración, voy a hacer al cierto incremento de ese índice. En este caso, incremento en 1. Es un for típico. Vale, pues, ¿cuántas veces tengo que iterar? Decíamos que sí, que lo sabíamos. Tantas veces como dígitos tiene el número. Fijaros que yo esto no lo estoy definiendo en el lenguaje PHP. No me estoy comiendo la cabeza. ¿Cómo en PHP voy a saber los dígitos del número? ¿Qué función de librería? Sí, lo hago de una manera mucho más laxa, mucho más cercana a un plan así a alto nivel, que podría de alguna manera luego implementarse en cualquier lenguaje, ¿vale? Sabiendo obviamente qué funciones de ese lenguaje te permiten hacer este tipo de extracciones de información, ¿sí? Con lo cual, estos algoritmos no intentéis buscar esa función de PHP que os hace tal. No, tirar para adelante con lo que vosotros tenéis en mente. Ya tendréis tiempo de averiguar cómo se sabe el número de caracteres o de dígitos de un número. Eso ya, manteneros a un nivel alto a la hora de escribir el algoritmo, ¿vale? Que no se enturbie un poco el pensamiento, el hecho de que tengas que ir al manual a ver cómo se hace eso en PHP.
porque ahí ya estáis desviando vuestra concentración de la idea que tenéis en la cabeza. Vale, pues vamos cogiendo por la derecha, ¿vale? Este primer dígito, y vamos dígito a dígito, vamos consiguiendo los dígitos de la derecha, esto sería el primer 1, miramos a ver qué ocurre. Bueno, en nuestra base estos dígitos podrían ser hasta letras, ¿vale? Porque yo puedo utilizar bases superiores a 10, por ejemplo la hexadecimal, que es una base 16, y podría encontrarme con que aquí no solo hay números, sino que hay letras, la A, la B, la C, así hasta la F. ¿Vale? Entonces tengo que comprobar, porque el 4 lo puedo manejar como un 4, pero la A tengo que transformarla al número 10, ¿vale? Que es con la que quiero hacer los cálculos. O la F al número 15. ¿Vale? O sea que aquí tengo que mirar, ¿es el dígito numérico o no? Si no es numérico, a ese dígito tengo que tratarlo un poquito. Tengo que hacer la transformación de la letra al número. Si no, si es numérico, nada, ningún problema. Sigo, sigo adelante. Y aquí tenéis la operación de acumulación. Pues la conversión, es decir, que tengo esta variable, va a ser lo que había antes más la aportación de ese dígito que estoy tratando. ¿Vale? Que es el yésimo dígito, porque estoy en la iteración i. ¿Vale? Empezaré con la 0, luego la 1, luego la 2, así hasta que consuma todos los dígitos. Por la derecha, elevado a la potencia iésima de la base. Fijaros que coincide, ¿no? Cuando esté tratando el primer número con el índice 0, pues justamente tengo que multiplicar ese dígito 1 por 5 a la 0. El 4, que es el segundo dígito de alguna manera, pero que tiene el índice 1, lo voy a multiplicar por 5 a la 1. ¿Vale? Puedo utilizar el índice del for, lo puedo utilizar efectivamente para ir generando las potencias, para el exponente de las potencias de las que tengo que tirar. ¿Vale? Muy bien, pues esto en principio tal como así, tal como así. No necesitáis más detalle, pero yo aquí tengo un plan, yo aquí tengo un plan. Y en mi cabeza, primero lo escribo, veo que, bueno, según lo he ido escribiendo, tenía avisos de poder funcionar. Y si tengo dudas, si es un plan que todavía veo que, bueno, lo he escrito, pero no tengo yo la certeza de que va a funcionar, lo puedo simular mentalmente. Lo puedo simular mentalmente. ¿Vale? Y si lo simuláis mentalmente, es otra señal de que tenéis la programación estructurada bastante bien eh, interiorizada. ¿Vale? Muy importante que podáis simular algoritmos en vuestra cabeza. Porque eso os va a ayudar también para hacer depuración. Cuando vosotros depuráis, en vuestra cabeza estáis simulando la ejecución. Sabéis que hay un error, porque no sale lo que debería. Entonces, si tú tienes una simulación en tu cabeza y tú sabes que ahí tiene que depositarse un valor y ves que no ocurre, ahí sabes que ha habido algún problema. ¿Sí? Pero la pista que te da que ha habido un problema es porque en tu cabeza hay un conflicto, ¿no? Con lo que tú estás teniendo en tu cabeza que debería de ocurrir y lo que realmente ocurre con ese programa en ejecución. Y entonces tiras de la manta y dices, ay, si esto no ocurre, ¿por qué puede ser? Pues quizá porque el número no ha salido bien, quizá porque no se ha pasado a tal, quizá porque no he pasado la variable que yo quería. Ah, claro, esto es el problema. Si yo no simulo y no tengo más o menos un control sobre lo que tiene que hacer el algoritmo mentalmente, cuando yo lo ejecute, me puede dar cualquier resultado que no me dice nada, porque no tengo con qué comparar esos resultados que me da el programa en ejecución. No me va a saltar una alarma diciendo, oye, cuidado, ¿cómo es que te da esto? No debería de darte, porque en tu cabeza, tal como lo has pensado y tal como lo estás simulando en tu cabeza, aquí no debería de ocurrir esta situación. Con lo cual, el problema está justamente que esta variable no está siendo bien manipulada. Pero necesitas de alguna manera tener esas dos visiones, lo que tú tienes en tu cabeza simulado más lo que ocurre en realidad. Es eso está en conflicto.
Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio de simulación. Imaginaros que efectivamente, ¿no? Estamos ejecutando este programa, leemos la base, el número, eso ha hecho que podamos meter estos dos valores, inicializamos la conversión a 0 y entramos en el bucle. Bueno, pues vamos a coger el primer dígito por la derecha, entramos en este for. No me preguntes cómo voy a hacerme con el primer dígito, pero me hago con el primer dígito. Es este 1, es el primero por la derecha. En este caso no voy a tener letras, con lo cual esta condicional nunca va a entrar por este if. Ya veremos luego en el algoritmo final cómo lo hacemos. Pero vemos que no entra porque es un dígito numérico, esto es falso, esta condición, y entramos aquí, digo, conversión igual a lo que había en conversión, que es el valor 0. Perdón, aquí en el dígito, cuando leemos, tenemos el valor 1 y en i tenemos el valor 0. ¿Vale? Esta es la situación en la que estamos. Aquí, en este punto, yo podría poner el depurador y comprobar que efectivamente la variable dígito tiene el valor 1, la variable $i, base, número y conversión. Podría mirar con el depurador, pararlo aquí y yo tengo que encontrarme esos valores en mis variables. En el momento que ejecuto esta, tendría que conversión es igual a conversión, es decir, 0, más el iésimo dígito por la derecha, que es el 1, que es el que tengo aquí, elevado a 5 a la 0. O por 5 a la 0. 5 a la 0 es 1, por 1, 1. Más 0, en conversión, debería tener el valor 1. Vale, pues ejecuto esta instrucción y vuelvo a mirar las variables. ¿Me ha dejado en conversión un 1? Vale, pues va bien. Esto vuelve otra vez al for y cogería el siguiente dígito. Vale, ahora tendría el 4. Vale, el 4, ahora he cambiado el índice, también se incrementa en 1 y vuelvo a hacer la misma jugada. ¿Es no numérico? No, es numérico. Con lo cual, conversión, que tiene valor 1, es 1 más 4 por 5 a la 1. 4 por 5 a la 1 es 20, más 1, 21. Aquí guardo 21. Vale, y con paciencia, si yo voy siguiendo el algoritmo con el depurador, voy a ir viendo que efectivamente mi simulación mental va coincidiendo. Vale, yo ahora simplemente estoy trabajando con la simulación mental. Y estoy, de alguna manera, haciéndoos ver que todo esto se puede ejecutar en la cabeza. ¿Vale? Con el algoritmo lo puedes hacer en formato ordinograma, pero también lo puedes ejecutar directamente con el pseudocódigo escrito así. ¿Vale? Conocéis cómo funciona esto, conocéis cuál es el flujo de control que estáis implementando en este algoritmo con estas estructuras de control. Por eso es muy importante que conozcáis las estructuras de control, porque eso es lo que os dice cuántas veces se va a ejecutar este para, si voy a entrar o no voy a entrar, etcétera, etcétera. Seguimos. Estábamos en el 4, no hemos terminado el número, con lo cual vamos a iterar otra vez y ahora tenemos aquí el 3, tenemos aquí el índice 2. Vale, vuelvo a hacer la jugada. Conversión igual a conversión y a 21 más 3 por 5 al cuadrado. Vale, 3 por 5 al cuadrado. Eso son 75 más 21 y aquí debería quedarme 96. ¿Vale? Ahora sí que ya he terminado, con lo cual ya no vuelvo a iterar, sino que me vengo por esta rama del for para salir ya de la iteración. Simplemente me dice que ya tengo conversión, se supone que ya tengo el resultado final. ¿Vale? Con lo cual, en mi cabeza todo esto va muy bien. Funciona sin problema. Ahora, fijaros todas las decisiones que he tomado. He escrito el algoritmo, lo he simulado, lo he trabajado en mi cabeza, lo entiendo perfectamente. Ahora es el momento de irme al IDE. Tengo pocas opciones de que esto vaya mal. No de que funcione, no de que funcione. Posiblemente cuando lo escriba no va a funcionar. Pero sé que lo voy a depurar, sé que lo voy a ir afinando, lo que escriba en PHP lo voy a ir afinando, porque este es un buen plan. Y hay veces que es la traducción la que tengo que afinar porque no lo he escrito del todo bien, porque PHP todavía
tengo ahí un poquito y sé que a lo mejor las funciones, pues a lo mejor paso los parámetros al revés, o me falta un parámetro, o me da un error de tal, o escribo mal una variable. Sé que ese proceso normalmente introduce errores. Pero aunque haya errores, yo tengo el plan aquí, voy a ir afinando eso que escribo hasta que efectivamente sea la traducción de esto. Hay veces que mi plan no está bien, pero como yo voy a darme cuenta que lo que ocurre en realidad y la simulación no coincide, a lo mejor esa información me dice, hostia, pero si me he equivocado aquí, este índice tiene que empezar en 1 o tiene que empezar tal. O sea, no lo he hecho bien el plan. Y habrá detalles del plan que también tenga que afinar. Pero el grosso del plan, llega un momento y dices, el grosso está bien, o sea, puedo tener detalles, pero en general este es un buen plan. ¿Se me habrá escapado alguna cosa del plan? Posiblemente. ¿Tendré errores cuando lo escriba en PHP? Posiblemente. Pero yo sé que puedo tanto afinar un poquito más el plan si es que no está del todo correcto, como resolver los problemas que me da PHP, yendo al manual, entendiendo mejor cómo funciona PHP, etcétera, etcétera. Tengo yo el control. No me va controlando PHP, cambiando el plan porque resulta que esa función no me funciona. Vale, pues vamos a intentar pasarlo a PHP. Vale. Vamos a intentar pasarlo a PHP. Vale, entonces este algoritmo sería este de aquí. No, pero este no es el que quiero. Este es el. Vale, este me lo voy a bajar aquí. Vale. Vamos a resolver este de aquí. Vale, pues vamos a crear un nuevo ficherito, un index.php. Tenemos. Vamos a quitar todo esto. Vale. Vale, me lo abro aquí abajo. Vale, aquí tengo mi PHP. Vale, decía, y no perdáis de vista, vamos a ver si podemos mantener esto. Vale, no perdáis de vista el algoritmo, ¿vale? Importante. No perdáis de vista el algoritmo. Entonces sé que voy a tener una variable base, ¿sí? Vamos a ponerla ya con algún valor. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿vale? Vamos a decir que la base, este número con el que vamos a trabajar, fijaros que aquí lo ponemos directamente, los valores los ponemos directamente en el código, ¿vale? Ahora un momento que haremos este ejercicio con un formulario y se podrá introducir desde un formulario y nos hará la lógica, etcétera, etcétera. De momento no hemos manejado formularios, lo metemos directamente. Base y el número, otra variable, otro pequeño recipiente en el que vamos a meter el número 340. ¿Vale? ¿Teníamos más variables? Sí, tenemos conversión, dígito, dólar y conversión ya lo podemos inicializar, ¿vale? También es una variable que vamos a definir al principio y vamos a inicializarla a 0. Fíjate, es un acumulador, el valor que tiene que recibir es el 0 para ir pudiendo acumular todas las aportaciones de los números. Vamos a ver, quiero hacer una cosa. Bueno, vamos a utilizar la expresión for. Fijaros, os quiero también para que podáis utilizar el IDE de una manera más rápida, os puede ayudar. A ver si conseguimos un poco que veáis las ventajas. Aquí fijaros que he ido a Tools, Options, ¿vale? Y aquí en Options tenéis Editor, ¿vale? Tenéis una pestaña de Editor. Y dentro de Editor tenéis plantillas de código
code templates, ¿sí? Y esto aplica a todos los lenguajes que se pueden escribir con el IDE, ¿no? En nuestro caso, en PHP. Entonces, si buscáis, si por ejemplo queréis escribir un for, vamos a ver si encontramos, podría ser este iter, a ver, vale. Vale, como veis tenéis plantillas para introducir distintas estructuras de control o distintas construcciones dentro del lenguaje. Entonces vamos a utilizar este iter. ¿Cómo introducís esto en el lenguaje? Simplemente si escribís la abreviación, fijaros que aquí había unas abreviaciones, ¿vale? Estas son las abreviaciones. Tenéis que más o menos memorizar qué abreviaciones son las que queréis. Si escribís esto y le dais a tabulador, veis que directamente te escribe un poco el esqueleto, ¿vale? de esa estructura de control. Con lo cual, de alguna manera, te puede ahorrar cierto tiempo. Luego lo vemos con un poco más de detalle. Vamos a llamarlo I. Vamos a llamarlo I para que coincida con lo otro. I menor que. ¿Cómo sé el número de dígitos que tiene el número? Acordaros que estoy un poco intentando traducir este algoritmo en PHP. I menor que dígitos del número. Bueno, pues teníamos una función, ¿no? Y ahora viene ese rollo de las funciones que hemos ido presentando, funciones de librería. ¿Cómo, dado un número, cómo puedo saber cuántos caracteres alfanuméricos tiene ese número, cuántos dígitos? Vale, había una función de array, de string, perdón, había una función de string que me da esa información. Y si no la busco, strlen, porque ahora sí que estoy teniendo que buscar cosas, teniendo que ir al manual, teniendo que ir a concretar cómo describir, cómo expresar eso en PHP. Ahora es el momento. Fijaros que aunque yo me despiste, me distraiga haciendo esas búsquedas, haciendo esas investigaciones, a lo mejor tengo que ir a ChatGPT a que me dé alguna pista, no pasa nada. Y mi cabeza, de alguna manera, pensar que se desvía, se distancia de la concentración en el algoritmo para concentrarse en buscar, averiguar, investigar cómo se hacen esas cosas en PHP. La ventaja es que si yo tengo el algoritmo aquí, cuando he terminado esa acción de investigación, no vengo con la mente un poco distraída, un poco perdida de qué es lo que estaba haciendo, cómo había pensado yo el algoritmo. No, porque solamente tengo que mirar aquí y volver a recordar. Ah, sí, estaba haciendo un for porque luego iba a tratar cada uno de sus dígitos y iba a ir acumulando los pesos. Vale, vale, eso es lo que estaba haciendo. Vale, muy importante. Esto obviamente os digo, os vais a desviar, que vais a tener que hacer una investigación, no vamos a tener estas funciones directamente, no voy a escribirlo directamente. Vale, pues strlen de número, ¿vale? Que es donde tengo guardado el número que quiero, ¿vale? Y esto está bien, y más, estupendo. Vale, pues, ¿cómo obtengo el dígito? Bueno, y posiblemente hay muchas maneras de obtener este primer dígito. Pero, bueno, yo sé que substring puede ser una buena manera. Voy a sacar un substring, al final estoy sacando un trocito, ¿no? Dígito a dígito voy a ir sacando el trocito que corresponde a cada uno de los dígitos. Vale, pues miro, me voy al manual de substring a ver cómo funcionaba. Ahora bien, normalmente substring, con el índice y la longitud, te permite trabajar desde la izquierda. Porque aquí tienes el 0 y una longitud de 1, sacarías el 3. Y sí que quieres de alguna manera utilizar este índice, ¿no? Para ir sacando de alguna manera los valores. Entonces, ¿cómo puedo darle la vuelta a este número? Porque no quiero trabajar con el 341, quiero justo trabajar con el inverso, ¿no? Con el 143, para que el 1 sea el primero. ¿Hay alguna función que me dé la vuelta a ese número? Pues voy al manual y me doy cuenta que hay un str reverse que me permite extraer ese número. Perfecto. Bueno, perfecto no, yo lo voy escribiendo, luego ya veré. ¿Vale? Y me voy a ir colocando en la posición 0 y saco un 1.
Vale, pensar que la posición 0, esto va a ser en la primera iteración. En la segunda, $i va a ser en la posición 1 y saco un valor. ¿Vale? Y luego va a ser la posición 2 y saco otro valor. De tal manera que voy a sacar primero el 1, luego el 4 y luego el 3. Esto también tenéis que ver cómo ese bucle va a ir modificando estos índices y por cada iteración van a ir recibiendo valores consecutivos. Vale, pues esto me permite sacar el dígito. Otra cosa que tengo que hacer, ¿cómo sé si es numérico o no? Pues de nuevo, voy al manual, voy a ChatGPT, ¿cómo puedo saber si un valor es numérico o no? Hay una función que se llama isNumeric. Si ese dígito que he sacado es numérico, será true, si no, false. Vale, a mí me interesa el caso en que isNumeric es falso, porque es cuando tengo que hacer la conversión de esa letra, que será una A, una B, una C, así hasta la F. Tengo que hacer esa conversión a un número, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, si eso es así, pues tengo que ahora pasar esa letra a un número. ¿Cómo hago eso? Pues de nuevo, ¿no? Tienes que hacer un truquito. Tienes que hacer un truquito. Pues hay una función que se llama ord, de ordinal, de orden, que te da el valor ASCII de ese dígito. ¿Vale? Si es una A, pues el valor ASCII de la A, de la B. Los valores ASCII van seguidos, ¿vale? El número que se le da a la A es uno menos que el número que se le da a la B, que es uno menos que el número que se le da a la C, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si yo cojo ese dígito, le resto el valor que se le da a la A y le sumo 10, ¿vale? Esta va a ser la expresión que me va a dar un numerito que le corresponde la A al 10, la B al 11, la C al 12. ¿Sí? Imaginaos que es una C, el ordinal del C va a ser 2 más que el ordinal del A, ¿vale? Porque va a dos, alfabéticamente está 2 posiciones más allá. Y eso le sumo 10, total que me queda el 12. ¿Vale? O sea que esto, de nuevo, sabemos escribir, os contaba, escribir expresiones es fundamental, porque también nos te permite crear estas fórmulas. ¿Vale? Tenéis que conocer estos operadores. De nuevo, si no se os ocurre, sabéis que tenéis que obtener ChatGPT. Obviamente, lo que os diga ChatGPT, entenderlo, ir a buscar esos operadores, entenderlos bien, buscarlos en el manual. Y decir, qué interesante. Qué buena idea tiene ChatGPT. La entiendo, me parece muy interesante, pues estupendo, pues la aplico. Perdón, Iván. Sí. Tendríamos que también cerciorarnos de que la letra es mayúscula, ¿no? Porque si no, nos cambiaría también Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Normalmente es que se utilizan mayúsculas, pero habría que cerciorarse. Obviamente, si lo mete alguien por el formulario, habría que cerciorarse. Buen comentario. Vale. ¿Vale? De momento, sí, ese tipo de comprobaciones, para no engorrarlo mucho, las estamos dejando. Y como metemos nosotros los valores, asumimos que los metemos bien, pero sí que efectivamente, también incluso habría que mirar si alguien te lo introduce por el formulario, que sea una letra entre la A y la F, ¿vale? Porque no vamos a manejar letras mayores que esas. Pues bueno. Vale, estamos en este if, hemos hecho este if. Vamos a la conversión. ¿Vale? Pues decimos conversión. Bueno, fijaros en una cosa. Este número, tal como está aquí, ¿vale? Es un número entero, ¿vale? Sin embargo, estamos trabajando con él como un valor string. O sea que no está de más hacer estos castings, ¿vale? Para que ese trref, él lo haría igual. Porque él, sabéis que estas funciones son muy flexibles. Aunque tú le des un número, él va a pasar ese número a una cadena. Y el paso de un número a una cadena no falla. Coge ese número, lo transforma en un string que tenga esos dígitos. Pero bueno, si veis que hay algún mismatch de tipos de datos, pues no está de más, ¿no? El colocarlos. Vale.
Vale, pues la conversión, este dígito, sin embargo, va a ser una letra, con lo cual aquí lo tenemos bien, ¿vale? Esto ahora se va a convertir en un número, ¿vale? Pues podemos utilizarlo. Conversión es igual a, fijaros en este operador, a ver si os acordáis, más igual, ¿vale? Este operador es como un compacto, una manera resumida de este de aquí. Imaginaos que yo digo conversión igual a conversión más 1 o más 2, ¿vale? Estoy sumando a la misma variable 2. Bueno, pues si hago más igual, puedo escribirlo de esta manera. Me ahorro tener que escribir otra vez conversión. Vale. Esto es equivalente a conversión igual a, otra vez conversión más lo que tú le añadas. Vale, pues yo quiero añadir la conversión, el valor de lo que hay en dígito multiplicado por la potencia de la base, que es 5, ¿vale? Lo que tengo arriba, por el exponente. Y el exponente, como veis, tal como se ha programado, coincide con $i. En la primera iteración el exponente ha de ser 0, la siguiente 1, la siguiente 2, etcétera, etcétera. Vale, pues este en principio podría ser una conversión a PHP de este algoritmo. Obviamente esto ha tenido su trabajo, ¿vale? O sea, yo lo hago porque lo tengo ya programado y ya ha salido directo. Y a lo mejor tampoco, a lo mejor me pongo a ejecutarlo y hay algún error en la conversión. Porque lo normal es tener errores. Pero ¿veis cómo no he mezclado esas dos complejidades? Eso es lo que os quiero un poco demostrar. He trabajado con la mente muy centrada en dos tareas distintas y he conseguido separarlas. En el ámbito del desarrollo, esto ocurre así, ¿no? Si tú intentas acometer algo muy complejo, la estrategia es dividir esa complejidad. Y luego puedas unirlo, obviamente, pero intenta simplificar a lo mejor el problema, hacer parte del problema más simple para que tu cabeza pueda con él. Aquí he estado muy centrado en el plan, en poder expresar un plan con estructuras de control, y aquí he estado más centrado en averiguar cómo escribir eso en PHP. Dos cosas muy distintas. Pero que ambas necesito. Si junto todos y me pongo a escribir directamente mientras estoy elaborando esto en mi cabeza, ponerme a escribir esto en el código, pues, os digo que posiblemente tengáis mucho más problemas, necesitéis más tiempo, sufráis mucho más y estéis más frustrados a la hora de que esto os funcione. Bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Mira lo que os decía de las templates, ¿vale? Voy escribiendo palabras, voy escribiendo abreviaciones y me va dando estos valores, ¿no? Conversión a decimal. ¿Vale? En el body, pues simplemente a escribir algo tan sencillo como una cabecera, y ahora voy a volver a usar esta notación, ¿vale? Fijaros que no pongo PHP, pongo interrogación igual. Aquí pongo una expresión. Estoy incrustando código PHP en HTML, pero en vez de ejecutar código PHP general, cualquier código con estructuras de control, lo que yo quiera escribir en PHP, con esta notación lo que puedo escribir es simplemente una expresión. Y esta notación lo que va a hacer es evaluar la expresión y hacer un eco de lo que retorne la evaluación de la expresión. O sea que con esto estoy haciendo como dos cosas. Por un lado, estoy evaluando una expresión y por otro lado, estoy haciendo un eco de ese valor dentro de la página. Vale, entonces, ¿qué quiero? La expresión va a ser una cadena, el número convertido es, y aquí puedo utilizar variables. Acordaros, lo que hace PHP es, como estoy utilizando una cadena con doble comilla, puedo meter variables que son sustituidas por sus valores,
y introducidas en la misma cadena. ¿Vale? Esto lo vimos también cuando vimos cadenas. ¿Vale? Y cierro de la misma manera, ¿vale? Con interrogante mayor. Digo, fijaros que lo abro distinto, interrogante igual, para evaluar, para incrustar el valor en la evaluación de una expresión dentro de HTML. Vale, y cierro H1, vale. Unexpected. ¿Qué me da ese problema? Cerrado. Vale, eso he quitado. Vale, vamos a quitar esto ya. Vale, para verlo un poquito mejor. Vale, yo creo que está bien. Vale, vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerlo con el built-in. El número convertido es 96. ¿Vale? Bueno, pues nos ha funcionado la primera. Normalmente no te va a funcionar la primera. ¿Vale? Normalmente no te va a funcionar la primera. Ahora, porque venimos con ello muy trabajado, coincidido, 96, 96. Bueno, la cosa, porque teníamos el algoritmo muy claro en nuestra cabeza, porque hemos manejado bien las funciones de PHP. Lo normal es que cuando hagas esa traducción haya algo que no termine de funcionar. ¿Sí? ¿Que queremos todavía tener una visión un poquito más clara de si de verdad funciona o no? Pues, y si, sobre todo si tenemos errores, pues vamos a darle al depurador, ¿vale? Depuramos, ¿vale? Lo tenemos parado aquí. Fijaros, dígito, ¿cómo vemos un poco el resultado? Bueno, pues, por ejemplo, fijaros, os ponéis, para que esto salga sobreimpreso, acordaros, tenéis que configurar aquí en Options, tenéis que configurar el debugger, el depurador de PHP, aquí en PHP, el debugging, y tenéis que habilitar esta opción, Watches and Balloon Evaluations. ¿Vale? De esta manera muy sencillo, no tenéis que ir mostrando las variables y demás. Aquí ya, en este punto, fijaros que se ha parado la ejecución en este punto. Y vale 0, efectivamente, porque es el primer valor con el que entra a la iteración. Número, pues tiene 341, que es con el que inicializamos el valor. ¿Vale? Entonces, le damos un paso, ahora ya ha ejecutado esta instrucción, ya ha dejado un dígito, un valor, el 1, perfecto. Nos ha salido bien, porque ha cogido el que queríamos. ¿Vale? ¿Que quieres tener otra idea un poquito más fija, bueno, o más concreta? Puedes venir, puedes seleccionar parte, seleccionar parte del código y evaluarlo. Me falta un paréntesis. ¿Vale? Como veis, strref de string, del número pasado a string, es el 143. ¿Vale? O sea que si hacéis este tipo de jugada en la que vais llamando funciones que a su vez como parámetros tienen procesado su parámetro de entrada con una función, etcétera, podéis ir viendo qué valor vais incorporando a las invocaciones de las funciones. $i es 0, 1, pues efectivamente en dígitos se queda el valor 1. Vale, veis en este if, ¿entra o no entra? No debería entrar, porque el 1 es numérico, con lo cual esto debería saltar. También te ayuda. El depurador es muy pedagógico. Permite también entender cómo todas estas estructuras de control se van aplicando. ¿Por qué? Pues porque not is numeric de dígito es falso. ¿Vale? Como es falso, el if no entra en la rama del if. ¿Vale? Pues vamos a ver que ha dejado en conversión y en conversión ha dejado el valor 1, ¿vale? Que era el 0 que tenía más el 1 que ha sacado de la aportación del primer número de la derecha. Vamos con la segunda iteración y ahora la conversión tiene 21, que es el 20 más el 1. ¿Vale? Vamos a la tercera iteración y ahora la conversión que tiene, pues el 96. ¿Sí? ¿Debería entrar más? No, no debería entrar. Vamos a probar. Vale, pues ya salta, ¿vale? La parte de HTML. En conversión sigo teniendo el 96. Con lo cual, efectivamente, si lo dejo ya correr, pues sale lo que vimos antes. El número convertido es 96. ¿Vale?
Me he extendido muchísimo en este ejercicio porque básicamente lo que quiero es que cojáis método y que entendáis que ponerse a escribir directamente en el IDE no es la solución, no es una buena manera de resolver estos ejercicios. Cuando tengáis ya mucha práctica, o aquellos que tenéis ya mucha práctica, habéis programado en estructurada ya un tiempo, más o menos, o habéis programado en PHP tiempo y sabéis que no os va a distraer mucho cuando queráis, porque pensar en general, o sea, pensar en abstracto, que nadie piense en PHP, que nadie cuando elabore el algoritmo, el plan, piense en estos términos. Pensar en general, pensar en el algoritmo expresado como lo mostré antes, de una manera muy laxa, que eso también te facilita centrar tu mente no en aspectos de un lenguaje en concreto, sino en aspectos descritos en lenguaje natural. Te permite ir más rápido y concentrarte mejor en el algoritmo, porque estás en esa parte de concentración. El pensar en cómo vas a transformar estos valores en este último de conversión. ¿Vale? El otro algoritmo, trabajar vosotros esa técnica. ¿Vale? Os voy a dejar el otro algoritmo que es al revés. Ir de un número decimal a una base X que te den. ¿Vale? Entonces, tenéis el algoritmo aquí, ¿vale? En los ejercicios. Os lo voy a mostrar según esto. A cerrar un poquito. Vale, vamos por aquí, cierro esto. Abro este un poquito más. Vale, aquí tenéis el otro. Vale, ¿cómo puedo pasar de este número decimal a base 3? En este caso estoy haciendo justo el proceso opuesto. Vale, tengo un número en decimal, quiero pasarlo a una base distinta. Y son divisiones sucesivas y luego voy cogiendo desde el último cociente, voy incorporando el resto de los restos que me han ido dando las divisiones. Tenéis aquí el algoritmo, lo tenéis expresado también en el repositorio. Vale, pues con este algoritmo, pensarlo primero, yo qué sé, si lo queréis ya, lo ideal es que lo penséis vosotros. Esta es una opción. Seguro que hay muchas más opciones. Podéis tirar directamente vosotros, intentar sacar el algoritmo y luego pasarlo a PHP. Si necesitáis ayuda y queréis ver una propuesta de algoritmo, pues venís a lo que ya se os da en el repositorio para que os inspiréis y para que podáis de alguna manera hacer este algoritmo vuestro, entenderlo, ver que efectivamente funciona, simularlo mentalmente, ver que hacer este juego de poner valores en estas cajitas, ¿vale? Sobre una hojita de papel, ponéis las cajitas y vais viendo cómo van mutando los valores en las cajitas. Vale, vamos a... Y esto, primer ejercicio. Algoritmos de cambio de base. Pasamos, y con esto terminamos programación estructurada. En cuanto a estructuras de control y en cuanto a elaboración de algoritmos. ¿Vale? Ya vamos a poder incorporar esa parte de la programación a nuestros programas PHP. Vamos a la programación modular. La programación modular básicamente consiste en que podamos encapsular ciertas partes de nuestra lógica en módulos, funciones a las que podamos invocar, pasando unos parámetros de entrada y que nos devuelva unos parámetros de salida. Obviamente, estos algoritmos son fácilmente encapsulables en ese constructo que puede ser una función. Tú dame una entrada y yo después de procesar esa entrada, te devuelvo una salida. ¿Cuál sería la entrada de este algoritmo? Pues dame el número decimal, dime a la base a la que lo quieres transformar y yo te doy ese valor transformado. Ese sería un poco el interfaz. Valores de entrada y la función va a retornar un valor de salida. ¿Cómo podemos escribir eso en PHP? Bueno, pues lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a... Vale, tenemos... Un segundito. Vamos a crear un ficherito. Fijaros que aquí yo tengo los algoritmos preparados y lo que voy a ver es, voy a meter todos esos algoritmos en funciones en un ficherito aparte.
Vale, voy a crear uno nuevo, un ficherito PHP que lo voy a llamar funciones cambio de base. Vale. Vale, tengo aquí mi ficherito vacío, vale, que acabo de crear. Vale. Este lo voy a cerrar. Y voy a definir, en principio, solamente la función que hemos hecho. ¿Vale? Vosotros incorporar la otra función. ¿Vale? Siempre estoy haciendo una de ellas, vosotros hacéis así. Esta es una función. Vale, fijaros que de nuevo, he escrito FNC y me he hecho un poquito de la jugada de ahorrarme cosas que teclear. El nombre de la función va a ser decimal a x, ¿vale? Dec to x, porque ese es un número decimal a una base x. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Vale, pues los parámetros van a ser, acordaros que voy a utilizar el type hinting, voy a poner el tipo del valor, del parámetro que se me tiene que pasar de entrada. Vamos a acostumbrarnos a, aunque no es necesario, no es obligatorio, pero vamos a acostumbrarnos a poner este tipo de indicaciones de cuáles son los tipos de los valores que tengo que pasar. Voy a pasar el número decimal y voy a pasar otro entero, que es la base a la que quiero transformar ese número decimal. Y por defecto, para que veáis un poco el uso de parámetros opcionales, voy a decir que si no se pasa, voy a utilizar el valor 2. Voy a asumir que si no se pasa, lo que quiero es pasarlo a base binaria. Y el resultado, lo que va a devolver esta función, digo, va a ser un string. ¿Por qué un string? Porque a lo mejor este número, una vez que lo convierta, si lo quiero convertir a base 16 o base 15 o base 14, puede que tenga letras. Con lo cual no puedo decir que devuelva un entero porque a lo mejor, efectivamente, esa conversión contiene letras. Vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues... no, correcto, no, perdón, me estoy equivocando. Lo estoy diciendo al revés. Porque este que quiero hacer, el que hice, es x todo x. Vale, justamente al revés. Vale, porque el algoritmo que hemos resuelto es, me das un valor, me das un número en cualquier base y yo te lo transformo a decimal. Vale, entonces, como es un número en cualquier base, el número que me vas a pasar puede que tenga letras, que eran las que transformábamos, y la base en la que está expresado ese número va a ser el otro parámetro de entrada que me vas a dar y yo, por defecto, si no me dices en qué base está, voy a suponer que está en base 2. ¿Vale? O sea que este es el número que quieres que convierta en la base en la que está expresado y yo te voy a devolver el número decimal correspondiente o equivalente a este número. ¿Vale? Y ahora lo que retorno, como retorno un número decimal, sí, que voy a poner int. ¿Vale? Muy bien. Copio todo todo lo que tenía aquí, ¿vale? Lo que hicimos antes de cambio de base, no funciones sino algoritmos, cojo mi algoritmo, es este, ¿vale? Que es el que programamos antes. ¿Vale? Este de aquí. Vale, cojo este algoritmo tal como está o casi como está y lo copio dentro de la función. ¿Vale? Estoy encapsulando toda esa lógica. ¿Qué me falta? Hombre, me falta devolver el valor, ¿sí? Porque el valor, en realidad, hay que devolverlo desde la función con un return. Esto también lo conocéis, ¿eh? Las funciones devuelven valores y para devolver ese valor de salida, en PHP se utiliza la palabra return. Return, conversión. ¿Vale? Pues esta sería, de alguna manera, la manera de encapsular un trozo de lógica que es muy cohesivo, que está muy autocontenido, en una función. ¿Qué consigo con esto? Pues que ahora cada vez que necesite hacer esta operación, yo simplemente tengo que invocar desde mi programa en PHP, solamente tengo que invocar esta función. ¿Vale? Y lo puedo hacer en cualquier punto de mi programa. No tengo que volver otra vez a escribir toda esta lógica
cada vez que quiera hacer una conversión de un número en una base cualquiera, un número decimal. ¿Vale? Y veis un poco el formato, ¿vale? Palabra función, nombre de la función, parámetros con sus tipos, 2 puntos y el tipo de salida. Hay más tipos de funciones. Os adelanto. O sea, hay más maneras de escribir una función. Las hay anónimas, las hay tipo flecha. También no dejéis de ir a las videotutorías grabadas del temario. En el temario vais a ver que se profundiza más en todo este repertorio de posibilidades que te da PHP en la creación de funciones. ¿Vale? Eso lo tenéis grabado. Miradlo y de momento yo en esta tutoría estoy intentando centrarme más en los ejercicios. Vale. Tengo la función y la tengo en este archivo. ¿Vale? Pues vamos a hacer uso, para que veáis un poquito cómo puedo hacer uso de esa función dentro de mi programa PHP, porque de momento esto no hace nada, hasta que nadie lo invoque, esto no hace nada. Entonces, voy a definir un index, ¿vale? Vamos a definir un index, coger este index, lo voy a bajar aquí. Vale, voy a definir un index para que ahí pueda escribir código que haga uso de esa función, ¿vale? Voy a escribir index.php, ¿vale? Este lo voy a cerrar y este lo voy a subir. Este es mi index. Vale. Quería, a ver si lo puedo poner en el lado derecho. Vale. Entonces, en el index, lo primero que tengo que hacer en el index es decirle al intérprete que voy a utilizar este ficherito con sus funciones, ¿vale? Voy a incluir, para luego poder utilizar la función dentro de mi código, voy a incluir el código que está definido en este fichero de funciones cambio base, ¿vale? Y para hacer eso, utilizo la palabra include. Include, básicamente lo que va a hacer es pegar este fichero aquí arriba. ¿Vale? El fichero que yo le digo, como que lo incluye, lo incrusta aquí. Como lo que está incluyendo es la definición de esa función, pues ya a partir de ahí puedo, dentro de mi código, puedo hacer uso de las funciones que estén definidas en este fichero. Vale, pues escribo funciones, cambio, base.php. Vale, aquí tengo ya la posibilidad de poder hacer uso de todas las funciones que están definidas en este fichero. Y eso me permite hacer ficheros PHP que solamente contengan funciones. ¿Vale? Entonces, preparo esos ficheritos y luego lo que hago es incluir esos ficheritos de funciones en mis programas, mis scripts principales que tengan necesidad de utilizar esas funciones. ¿Ya? Esto es muy útil y se utiliza mucho. Vale, pues con incluir esto ya tengo, porque ¿qué voy a hacer? En principio, voy a trabajar y voy a hacer invocaciones a las funciones que hay en este fichero dentro del HTML. Vale, entonces voy a escribir ya HTML pues de la misma manera que hacía antes, ¿vale? Vale, escribo HTML, también tal, aquí pongo conversión, números, ¿vale? En el body, pues voy a escribir, por ejemplo, H1 y voy a decir lo mismo, voy a simplemente a evaluar una expresión. Y dentro de esa expresión, obviamente, voy a hacer una invocación a la función que tengo disponible en el ficherito de funciones de cambio de base, que de momento solo tengo una. ¿Vale? Debería haber más, pero solamente tengo una. Vosotros podéis poner el resto. El número, por ejemplo, el número 567 en base 8 es equivalente al número, ¿vale? Y esto lo voy a concatenar con lo que me devuelve la invocación a la función, ¿vale? ¿Cuál es la función? X.dec, ¿vale? Quedamos, que era la función que tengo definida aquí dentro.
X todo X. Es un número en cualquier base y yo te lo transformo a decimal. ¿Vale? Y le voy a decir cuál es el número, el 567, que es el que tengo aquí, y la base en la que está expresado, en el 8. ¿Vale? Y si queréis, pues termino la frase. El número 567 en base 8 es equivalente al número, aplico la función, me va a devolver el número decimal equivalente en decimal. Vale, pues en principio y cierro. Importante, ¿eh? Cerrar. Vale, pues esto es. Ya he incorporado las funciones con este include y hago uso de ella en mi script, en esta invocación que hago directamente en la parte de HTML. Vamos a ejecutarlo, a ver qué sale. Vamos a cambiarle esto al servidor interno. ¿Vale? Te dice el 567 en base 8 es el 375 en decimal. ¿Vale? Se me ha quedado ahí un pequeño espacio en blanco. Me gustaría añadir. Vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a, yo qué sé, esto también conviene tener alguna. Vamos a hacer la conversor, ¿vale? Colocamos un conversor online. Esto era el 567 base 8, base octal, escrito en base decimal. Vale, si pulsamos, me sale. No, el 567, perdón, base 8, para convertir este número a decimal, y ahora pulsamos y me sale el 375. ¿Vale? ¿Es el correcto? Que me salía antes. Vale, 375. Vale, o sea que funciona. Podido hacer uso de esas funciones. Vale, yo creo que en principio, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Tenía pensado hacer otro ejercicio con funciones flecha, pero yo creo que no me va a dar tiempo. Así que lo vamos a dejar aquí. Rematar este ejercicio, rematar el otro algoritmo que queda, incluir ese algoritmo como una función en el ficherito de funciones de cambio de base. Pensar que en un momento dado, este ficherito, una vez que tengáis la función dectox, ¿vale? Con sus parámetros, etcétera, podréis tener fácilmente la capacidad de poder definir la función x to y, ¿vale? O sea, dame un número en cualquier base y yo te lo transformo a otro número en cualquier base. Esto va a tener todos estos parámetros. Dame el número inicial, dame la base en la que está descrito ese número, base origen, y dame la base a la que quieres que te lo transforme. Ya no, sin pasar por directamente de una base a otra sin pasar por decimas, digamos. Vale, esto te devuelve un string porque puede devolverte una cadena con letras y básicamente puedes hacerlo utilizando las dos funciones, esta y esta. Vale, así que primero pasas el número decimal, haces ese paso intermedio, pasas el número que te han dado, lo pasas a decimal. El número de entrada lo pasas, está expresado en la base origen, lo pasas a decimal. ¿Vale? Y una vez que lo tienes en decimal, lo pasas a la base destino. ¿Vale? Este número que te da esta función, lo pasas a la base destino, que es la otra función que tenemos definida, y la base destino es el segundo parámetro que tienes que pasar a la función base destino. ¿Vale? ¿Queda algún paréntesis? Aquí falta, lo que me falta. Aspecto de variable base destino. Base destino. Esto no está. Vale. Vale, esta sería la función, otra de las funciones que te pide, que ya, de alguna manera combines estas dos para poder hacer una conversión de un número cualquier base a otra cualquier base, que no sea la decimal, no necesariamente la decimal. Vale, pues esto era un poquito el tutorial de hoy.
Venga, ¿alguna preguntita? Como se queda Por un mi poquito parte, no. todo en silencio. No, bien. Bien, Bien. vale, perfecto. Todo bien, sí. Venga, muy bien. Pensad que vamos dando saltitos, ¿eh? Esto obviamente no lleva el ritmo lento, digamos, de las clases que se pueden hacer presenciales, que vas más despacito. Aquí vamos a saltos. Entonces ahora tenéis mucha tarea vosotros, ¿eh? Por delante de manejar todos estos conceptos, todas estas ideas, ir a los materiales, ver los ejercicios que se ponen, ver las soluciones. Ahora tenéis mucha tarea vosotros por delante, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas durante toda esa labor, un poco de ir desmenuzando todo este material, de ir interiorizándolo, rápidamente al foro, ¿vale? Pero ahora tenéis vosotros un poco que ir interiorizando, aunque aquí en la tutoría se intente un poco plantear lo más importante, pero por debajo hay más chicha que tenéis vosotros también que ir visionando. Vale, pues nada, por mi parte no hay mucho más. Como digo, me faltaba un ejercicio, la de funciones de alto orden, pero esa la vamos a ver ya en la clase siguiente, para no dejar esa parte sin ver, porque yo creo que también es interesante. Así que la siguiente clase también puede ser bastante densa o podemos ver expresiones regulares. ¿Vale? Pues ya vamos a incorporar otro conjunto de herramientas, otro recurso más de PHP y de cualquier otro lenguaje, que normalmente todos los lenguajes incorporan el tratamiento de expresiones regulares y de nuevo, otra carta más con la que jugar. Y poco a poco vamos a ir incorporando cartas y al final, pues efectivamente, la variedad de jugadas que podemos hacer, la variedad de combinaciones que podemos hacer, pues obviamente va siendo cada vez más rica y nos va permitiendo hacer cosas cada vez más complejas. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Os parece? Lo cerramos. Muchas gracias. Venga, vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.